parece que la disciplina es el arte de hacer las cosas en orden y con propósito. O sea, la falta de disciplina, cuando se aplica a una cosa, se aplica casi a todo. Me cansé demasiado de incumplirme, me cansé de faltarme al respeto, me cansé de me falta de amor propio, me cansé de mi bajo autoestima, porque yo siento que todo tiene que ver por ahí. Y a partir de ahí yo tengo que comenzar a trabajar. Bienvenidos a nuestro podcast Oasis Digital. Ok. Espero que estén súper bien, feliz día, feliz noche, feliz semana. Espero que estés súper bien donde sea que te encuentres, Dios te bendiga. Hoy es un día muy especial, me encuentro nada más y nada menos que con Centurión y Naga, claro que sí. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Oasis Digital. Señores, bienvenidos al capítulo de hoy. Se van a llevar tremenda data porque venimos preparados para darte información que vas a tener fresca. ¿Y de cuál es el tema que vamos a hablar? Vamos a estar hablando sobre la procrastinación, falta de disciplina y constancia, y cómo esto nos puede afectar gravemente en nuestra autoestima y obviamente en todo lo que repercute en todo lo que vayas a hacer. Así que... Mira, lo que tienes que tener claro es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Vamos a empezar por ahí. Ok, empecemos por ahí. Porque esto, si estás aquí es porque necesitas aprender, ya sea que seas principiante o si ya tienes experiencia emprendiendo, tienes que tener claro cuál es la mentalidad que debes adquirir. La disciplina, cuando tú te empiezas a enfocar en una meta, tienes que tener claro cuál es el plan, cuál es la ruta que vas a trazar para llegar a ese objetivo. Y de ahí viene la disciplina. Quiero que tengas claro que la disciplina es diferente a la motivación. La motivación es un estado de ánimo y déjame decirte que los estados de ánimo bajan y suben. No puedes depender nada más de tu motivación para empezar a hacer las cosas. ¿Y cómo se aplica a esto cuando estamos hablando de negocio? Toma, agárrala. Eso, papá, me pasaron el cáliz. Ahí la puedes hablar acá y puedes hablar allá que acá. No, está bien así. No. Sí. Déjala recta. Sí. ¿Cómo se aplica esto cuando estás emprendiendo en los negocios? Fácil. Sabes que tienes una lista de actividades que tienes que hacer. Sabes que tienes una lista de llamadas que tienes que hacer. Y si te dedicas a los negocios digitales, tienes una lista de programaciones que debes de hacer. Y si nada más depende de tu motivación para lograr ese resultado, ¿sabes qué va a pasar? Vas a quebrar. Fallamos. Y ahí me encantaría saber en qué has fallado tú, porque esto es una conversación. Ok, tenemos una dinámica. Esto, yo no sé si hay algún podcast que haga esto, pero vamos a hablar en esta cámara, que me va a dar a mí, te va a dar a él, le va a dar a ella, y tenemos aquella cámara. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me repites la ¿En pregunta? qué has por fallado favor? tú? ¿En dónde sientes que te fallas? ¿Y por qué sientes que ¿En te dónde, fallas? ¿En dónde sentí que fallo? ¿Dónde siento que puedo fallar? ¿Dónde he fallado anteriormente? Yo pienso que en la organización. Porque llega un punto, ok, tú puedes ser muy disciplinado, pero si no estás organizado realmente no vas a cumplir tu objetivo. ¿Cómo interpretas tú la disciplina? ¿Cómo interpreto yo la disciplina? A mí me parece que la disciplina es el arte de hacer las cosas en orden y con propósito. Porque, ok, como te digo, puedes tener mucha disciplina, pero si no tienes propósito o no tienes una meta, no vale de nada. Entonces, creo que se apagó esta cámara. Ah, no, sigue grabando. No, ya sigue grabando. Sigue grabando. Puedo interpretar la disciplina como... ¿cómo lo puedo interpretar? Esa... Es una herramienta. Es que es una herramienta, ¿no? Podríamos decir que es una herramienta. ¿Sí? Sí, Puede ser que es una herramienta, la disciplina como tal. Yo puedo interpretar la disciplina como una herramienta súper importante y fundamental para nuestro estilo de vida. Okay. O sea, somos emprendedores. Si no tienes disciplina no vas a tener nunca un buen resultado. Yo siento que es cumplirnos
cuando decimos que vamos a hacer algo. O sea, es como yo digo que voy a hacer tal cosa y lo voy a cumplir. Pero algo dijiste muy importante hace ratito, que fue el hecho de tener un propósito claro detrás de esa disciplina. Porque nada te sirve levantarte todos los días a las 5 de la mañana, súper puntual, 5 de la mañana, 4:59, 5 de la mañana, si no tienes un objetivo detrás. ¿Cuál es el objetivo detrás? Entonces tienes la disciplina, porque la disciplina es cumplir con eso que dijiste que ibas a hacer todos los días a las 5 de la mañana, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Más allá del orden o lo que sea, entender que para qué estamos haciendo las cosas. Y cuando no nos cumplimos, de alguna manera, siento que ahí estamos comenzando a faltarnos a nosotros mismos. O sea, ¿faltarnos cómo? O sea, yo estoy diciendo que me levanto a las 5 de la mañana, me estoy levantando a 5:30, 5:30, 6 de la mañana, etcétera, y demás, al final estoy faltando a mi compromiso conmigo. ¿Y cómo se siente la falta de compromiso con uno mismo? Mira, eso nada más lo vas a saber tú. Exacto, pero estamos justamente para hablar. Y yo de la manera en la que lo he interpretado o la que lo he experimentado, ha sido más que todo empezando cuando uno va arrancando. Yo tuve muchos peros para arrancar. Todo, ¿no? Todo cuando eres nuevo, si no tienes la mentalidad correcta o las personas correctas a tu alrededor, empiezas a fallarte en muchas áreas. Apúntate bien. Estás apuntando para abajo. Fallas en varias vainas y desde lo más básico, como la alimentación, como el entrenamiento, como los negocios, como las amistades. Y si no tienes la mentalidad correcta o no tienes a los guías correctos, porque yo aprendí fue a través de personas que ya lo habían experimentado, pero amigos cercanos que hayan pasado por eso no conocía. Entonces, en la forma en la que uno se idealiza a uno mismo también es importante, porque así tienes la disciplina de ir también construyendo la persona que quieres construir a largo plazo. Y fue gracias al saber respetar cada paso para yo empezar a ejecutarlo. Pero en lo personal, ataca súper al ego. Siempre. El no cumplirme o el flaquear en ciertas áreas. Y eso... O sea, cuando te dicen que atacas al ego, te refieres a que... A mi propio ego. Porque o sea, tengo una visión de mí que no está dando la talla. Okay. O que yo espero que la gente me vea de cierta forma y no estoy complaciendo eso, o complaciéndome a mí de como yo quiero que las personas me vean, o complaciendo también mis propios estereotipos o metas. Y si soy ineficiente en ese cumplimiento que tienen las demás personas hacia mí, me voy a sentir mal, porque yo esperaba que mi papá me viera como su hijo favorito. Claro. Y yo para convertirme en su hijo favorito tengo que hacer esto y me fallé. Ahora mi papá no me va a querer. Claro. Y cuando llevamos a los negocios, yo espero que mis clientes o mis socios vean ciertas cosas buenas de mí y del negocio. Entonces cuando no cumplimos esas expectativas, no nos sentimos a la altura y estamos hiriendo nuestro ego. Claro. Pero más que tenerlo como un ego que te destruya, debes de utilizar, aquí viene un poquito de la mentalidad, donde tratas de combinar tu ser con los negocios y el exponerte de esa manera para que las personas te vean con esa visión, o sea, perfecta, un negocio perfecto, un estilo de vida perfecto, en abrirte como realmente eres. Y así pierdes el miedo a que nunca te vayan a agarrar porque mentiste en algo o aparentaste en algo o hablaste más en algo. Y pierdes ese miedo, vives con confianza porque las personas saben que vives como un emprendedor, que caes, te levantas. Y yo perdí ese miedo de que me vieran como soy, por eso no me da pena, soy quien soy. Salgo a la calle sin zapatos, salgo para donde sea sin camisa, y lo puedo hacer aquí en la ciudad. Y me siento bien con eso. Y no me da seguridad y me siento como
no sé, siento que me debilita la identidad tratar de aparentar en cierta área. El yo ser quien soy en todo momento es lo que a mí me fortalece tanto mi confianza en cualquier lado y mi carácter, porque no estoy dependiendo de lo intangible, sino de lo que yo sé que yo tengo y con que me identifico. Entonces, el combinar eso, esa visión de mí mismo, hace que yo pueda aplicarlo a mi negocio, porque ya es parte de mi vida. Entonces, como soy en una área, lo proyecto en las demás. Y también va mucho, o sea, la falta de disciplina, cuando se aplica a una cosa, se aplica casi a todo. Entonces, es casi imposible que seas solamente indisciplinado nada más En el trabajo. en el trabajo. Sí, Vas a ser disciplinado en tu cuerpo, en contestar las llamadas o en otras cositas. ¿Y por qué creen ustedes que nosotros somos o podemos ser indisciplinados? O sea, ¿por qué tú consideras que a veces has sido indisciplinado? Mira, puede ser por falta, como te digo, puede ser por falta de orden, planificación, o porque tienes exceso de tareas, quizás. Y entonces fallas en una, o sea, cuando tienes demasiadas tareas que hacer, te fallas en una. Sí o sí vas a fallar. Pero es importante ahí. Ok, es importante que un calendario de contenido te va a salvar la vida y te va a hacer la persona más disciplinada del mundo. No, tener prioridades. Prioridades, ¿Cuáles son tus sí. prioridades? Pero ¿qué pasa? Yo te estoy hablando claro, yo te estoy hablando de por qué fallo, porque yo soy una persona disciplinada, pero fallo en varias áreas. Porque no puedo ser perfecto en todo. Es que yo creo que la perfección no existe. En alguna fallo, en así sea en el gimnasio, quiero ir al gimnasio, siendo el deseo de ponerme papacito. Pero hay veces que no, porque mi ego, o es mi ego que dice, no, hoy no, o es que tengo demasiadas tareas que hacer en el trabajo, muchas reuniones, muchas llamadas, y cae la noche y termino tarde, qué sé yo, y debido a la cantidad de cosas que tengo que hacer, no me acuesto a la hora que tengo que acostarme, no me levanto a la hora que tengo que levantarme, ¿me explico? Sí. Hay veces que sí, me levanto muy temprano, me rinde el día. Hay veces que no, me acuesto muy tarde porque me rinde la noche, prefiero trabajar de noche, entonces no tengo horario. Pero ser difícil, o sea, como dice Will, tienes que prioridades y sí o sí hacerlo a la hora que sea. ¿Me explico? Sí. Ok, no tienes horario, tienes la bendición y la ventaja de que no tienes horario y eres tu propio jefe. Precisamente, busca la manera de regalarte tiempo, de ser disciplinado, porque al final es una vaina que te va a ayudar a ti, que te va a elevar a ti, que te va a impulsar a ti, que te va a exponenciar y va a acomodar todas las áreas de tu vida. Esa disciplina, tu desarrollo personal sí o sí se va a ver reflejado cuando tienes disciplina, prioridades, pero tienes que, yo pienso que trabajarlas es una cuestión de práctica y de ser constante. Ser disciplinado de la noche a la mañana es complicadísimo, pero sí o sí te va a llevar al siguiente nivel. Cuando tú estás en un nivel donde ¿qué pasa? Se acabó. Cuando tú estás en un nivel en tu emprendimiento, tú no sabes hasta qué punto vas a tener más tareas. Resulta que aquí ya eres bueno, ya la partiste aquí, pero cuando aumentas un nivel, 2 niveles, la cosa cambia. Empiezas a fallar en alguna área, rescatas esa área sin descuidar la otra, tratas de buscar ayuda, delegas, porque sí hay que delegar. Un tipo millonario me dijo hace tiempo, no intentes hacerlo todo tú, solo, te vas a volver loco. O sea, llegar a 150.000 pavos mensuales es complicadísimo si lo haces solo. Sí se puede, pero es muy complicado. Tienes que ser demasiado meticuloso y no todo el mundo lo logra. Llegar a $150.000 mensuales se requiere de trabajo en equipo, de saber qué cosas delegarle de tu empresa a cada quien, como dices tú, cada quien tiene que saber lo que es para lo que es bueno, Sí. en cada área, ¿no? Ir delegando ciertas cosas para que puedas ir escalando tu propio negocio, porque como escalas tu negocio, escalas tu mentalidad, o al revés, como escalas tu mentalidad, escalas tu negocio. Al revés, o sea, definitivamente. Bueno, que tú ves hasta dónde quieres llegar, tú dices, ok, ¿cuánto quieres ganar tú mensual? Dime un número. $100,000. $100.000 al mes. ¿Tú quieres ganar? $1 millón al mes, $1 bro. millón al mes. Como dice Andrew Tate, si no estás ganando $7.000 por día, te están ganando niñitas que están haciendo fin.
¿Pero por qué? Porque ellas son constantes y hacen 17 videos más 40 likes por día. Y tú dices, wow, qué loco, ganan $7,000 por día. Cuando tú te das cuenta de que hay gente que está haciendo el ridículo en internet, ganando $7,000 por día, algo te pasa en la cabeza. Y dices, ok, ahora yo sí tengo que ser, aquí donde viene la parte de cómo le pones prioridad o cómo puedes ser disciplinado. Cuando ves eso y tú dices, no, yo no me quiero comparar con otros, pero ¿cómo es posible que eso esté pasando? Ahí tú haces una introspección, ves para adentro, te pones una lista de prioridades y empiezas a trabajar en la disciplina o en las cosas que te están fallando. Yo creo que ayuda mucho cuando uno se cansa de incumplir. O sea, cuando ya tú estás cansado de incumplirte, o sea, que es lo que a mí me ha pasado, que es como que, o sea, ya me cansé demasiado de incumplirme, me cansé de faltarme al respeto, me cansé de me falta de amor propio, me cansé de mi baja autoestima, porque yo siento que todo tiene que ver por ahí. Y a partir de ahí yo tengo que comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque uno, te obsesionas con la meta, te obsesionas con el resultado sin plan B. Y ahí es donde tú dices, o sea, despiertas el hambre. O sea, cuando ya tú despiertas el hambre por ser, ni siquiera hablamos de dinero, sino por ser mejor persona, por tú ser tu mejor versión. Cuando por lo menos yo entreno con Will, yo empiezo siempre, hay 3 fases. La voy a comparar con ella. Siempre hay 3 fases. La primera que es donde él me da el ejercicio y yo es el que más me cuesta, como que no entiendo nada, yo lo estoy haciendo porque me dijeron que lo tenía que hacer, yo estoy entendiendo y estoy haciendo ahí como que lloro, pataleo, yo me quejo, tal. El segundo es como el proceso de adaptación, como que lo estoy haciendo. Y el tercero, yo me veo a los ojos y veo la diferencia en cómo yo hago el último o cuarto ejercicio y es como, wow, se siente la diferencia y sientes el poder dentro de ti. Ese poder es el mismo poder que tú sientes cuando tú dices, me voy a levantar a las 5 y te levantas a las 5. Me voy a bañar a tal hora y me voy a bañar a tal hora. O sea, sentir ese poder te hace súper adicto a querer ser disciplinado, claro, a querer trabajar tu mejor versión. Claro, cuando tienes ese nivel de control. Es que no es control, es entender que tú tienes Tú crees en ti, despiertas la confianza en ti. Exacto. Y lo más poderoso que tiene el ser humano es que cree en sí mismo. Puedes creer, y esto te lo dice en la Biblia, puedes creer en muchas cosas, pero se te va a dificultar mucho creer que tú eres capaz de lograr algo. Cuando tú te vuelves capaz de creer en ti, se despierta la autoconfianza. Y la autoconfianza es el nivel de vibración más alto que existe en la escala El autoconocimiento vibracional. No autoconocimiento, va de la mano el conocerte, el saber de lo que eres capaz y la confianza de saber que eres capaz de lograr lo que quieras, que te propongas. En ese proceso que tú comentas de me da confianza pararme a las 5, me da confianza ser puntual, me da confianza y eso lo siento yo desde adentro, se despiertan niveles vibracionales porque hay una parte del cerebro que se activa con la autoconfianza y hace que el cerebro empiece a moverse y también segregue neurotransmisores. Estos neurotransmisores son la dopamina, que es la que te hace sentir más energético y mucho más estable emocionalmente y puedas direccionar el estrés con mucha más facilidad. Y la oxitocina, que es la que te da la paz, la tranquilidad. Y eso lo sientes también cuando abrazas a una persona, segregas esa oxitocina. Entonces, desde tú creer en ti, se van desbloqueando niveles que a nivel energético los percibes como que eres capaz de lograr todo y a nivel bioquímico que sientes que tu cuerpo y las células se van rejuveneciendo. ¿Cuál es la diferencia entre la oxitocina y la dopamina? La diferencia es que las dos se segregan por diferentes fuentes, pero causan un nivel de excitación en el cuerpo. O sea, da un nivel de energía diferente. O sea, tú me estás hablando de que hacer burpees es dopamina, ¿no? Dopamina de la buena. No hacer burpees, el movimiento Exacto, físico. espérame. El burpee me da energía, me da dopamina de la buena, hacer ejercicio. Pero si yo me gano $5,000 en una llamada, ¿eso también es dopamina o...? Sí, porque se despierta el sentido de la recompensa. Okay. Y al tú saber, y mucho más si tú sabes cómo te lo ganaste. Si tú ves el esfuerzo que hay detrás de esos $5,000, tú lo ves de otra manera. Pero si es dopamina,
sí es dopamina porque se activa el sentido de recompensa, es como que te metieras un lineazo por la nariz. La misma vaina pasa con el dinero, te hacen una transferencia, es como si te metieras un lineazo a la mesa. Se despierta la misma cantidad de dopamina en el cerebro, la única diferencia es que se activa de diferentes maneras. Ahora, lo manejas muy diferente cuando tú lo trabajas, lo sacrificas. Yo no sé cuántas horas tuviste que estar en vigilia para tú ganarte esa plata. Entonces, el tú recibirlo solamente te despierta la curiosidad por lograr más y saber que lo lograste desde tu acción. Entonces, tú la dopamina la tienes es todos los días, voy por eso, voy por ese resultado. Pero cuando llegas al resultado, ya tu meta no lo percibes de la misma forma como trabajando en el proceso, porque ya trabajaste todos los días. Y esto viene en la parte de la visualización. Tú trabajas con un propósito y ese propósito está en tus manos. Por eso la fe de construir y actuar. Y cuando ya tienes el resultado, sencillamente es como que si ya supiste que siempre estuvo ahí, te abres la puerta de que, ajá, por esto tuve que hacer todo esto, ahora que sí. Y sube tus estándares, tanto en la facturación como en la conexión con tu mujer o en construir tu cuerpo, cada vez tienes más músculos y porque sabes cómo hacerlo. Claro. Más que el resultado, te emocionas el proceso. Tengo una pregunta ahí, o sea, si nos emociona tanto, si nos da tanta dopamina, tanta oxitocina, o sea, si nos da tanto placer y nos eleva, ¿por qué procrastinamos en el cumplir? O sea, a nivel científico. Primero es por la repetición. Aquella persona que está mucho más tiempo metida en hábitos mediocres, se le va a hacer mucho más difícil salir de esa mediocridad. Cuando uno está joven y uno aprende a programarse desde joven, aplicando pequeños hábitos o pequeños cambios en las actitudes, se les hace fácil conceder nuevos programas, porque todas las actitudes y hábitos y pensamientos son programas que nosotros heredamos. Y un ejemplo, mi hermanito que tiene 20 años, se le hace muy fácil aprender la información y reprogramar sus hábitos y es consciente muy rápido. Incluso he hecho experimentos hasta con niños de 5 a 10 años y se les hace muy fácil entender y reprogramarse. Pero intento hacer esto mismo con personas de 45, 50 años y me cuesta un huevo. Y su excusa es que no puedo. Un niño no dice no puedo, un niño lo cambia ya. No sabe que no puede, tampoco sabe que puede, pero en su mente no hay limitaciones. La persona adulta dice no puedo dejarlo. Desde ahí viene, se despierta la creencia de su autoestima y su fortaleza y su capacidad de gestionar sus movimientos, porque nunca aprendió y ya su cerebro está reprogramado. Se supone que tú aprendes a reprogramar tu cerebro desde los 15 hasta 20 por ahí, para que te sirva de supervivencia para tú actuar para el resto de tu vida. Entonces, si le metiste pura caca a tu cerebro en tus primeros años, imagínate cuando vayas hasta los 50. No, yo siempre he sido así. Claro, ni tienes energía cerebral, ni física, ni vital para cambiar. Y mucho menos lo vas a querer hacer Mira, fíjate algo. de viejo. A nosotros nos enseñan a caminar, a sumar, a restar, a multiplicar, a hacer tareas, a crecer, a casarnos, a tener creencias limitantes o no limitantes. Nos enseñan cosas, pero nunca nos enseñan a aprender y nunca nos enseñan a desaprender. Yo pongo en práctica mucho esto con los estudiantes cuando les digo desaprendan. Eso de no puedo es una excusa del cerebro, es una excusa, es un argumento es que no puedo, es que yo no me acepto, o sea, ni se sienten merecedores del éxito. Tú un día me lo dijiste, ¿qué? ¿Tienes miedo al éxito? ¿Cuál es el que? No tengo miedo, no, porque no posteas el link. Y yo, es cierto, ¿por qué no posteo un link? ¿Cuál es el tema? ¿Que no quieres que lo veas o qué? Cuando tú desaprendes, y eso lo dice Jim Quick, el entrenador de cerebro, todos los seres humanos tenemos un super cerebro, todos los seres humanos, todos tenemos las capacidades infinitas de aprender cosas y tener una creatividad infinita. Pero cuando desaprendemos, cuando soltamos lo que no queremos ser y empezamos a darle a nuestra cabeza lo que sí queremos ser, se transforma. Y empiezas a deshacerte de lo que no te gusta, desaprender inclusive de algo que sabías hacer. Yo sabía hacer ads, yo decía, no, yo sí soy un trafficker, no sé qué y tal. Conocí uno mejor que yo, desaprendí todo lo que yo ya había aprendido para aprender lo nuevo que este tipo tenía y dije, wow,
qué loco, yo resulta que no sabía nada de ads. Sí sabía, pero no como él. Desaprendí. Hay gente que no se atreve a empezar en las redes sociales siquiera porque cree que no es para ellos. Cuando mi mamá tiene 60 y empezó, ¿me explico? Pienso yo que es un ejercicio muy sencillo como prioridades, anotar tus prioridades, saber para qué eres bueno y cuáles son esas cosas que realmente quieres aprender nuevas y cuáles son esas otras cosas que tienes que desaprender. Y no solamente desaprender de que, bueno, voy a empezar de cero, no. De construir. No, y desprender, desaprender. ¡Guau! Esto, o sea, de verdad, si esto me ha dado los mismos resultados, coño, no lo hagas de nuevo, quítatelo de la cabeza. Cámbialo, por favor. No, y hay algo importante también, o sea, uno también se tiene que dar, o sea, no lo veo tan fácil como, hazlo tan fácil como desaprender, porque muchas veces tú no No es sabes fácil. cómo estás programado. O sea, Exacto. tú no sabes cuáles son las creencias hasta que te confrontas, o sea, te confrontas a cosas. Pero que es Por tan ejemplo, difícil programar, no es tan difícil. O sea, yo lo veo así. ¿No? Yo lo veo que uno debería de rodearse, o sea, si yo estoy en un entorno, lo que tú decías, si yo estoy en un entorno en donde ese entorno, lo único que conozco es, no sé, que el dinero no alcanza sino nada más para comprar mercado y pagar el alquiler, por ejemplo, es lo único que conozco. Pero si yo comienzo a abrir mi mente a otras cosas y a otras personas que van desbloqueando esta parte, ya yo comienzo a ver, wow, pero es que existen Que algo. cambia la perspectiva. Existen otras cosas. Entonces, al tú entender que hay otras cosas y realmente ser open mind, o sea, mente abierta, ya tú comienzas a captar información y a ver que, oye, pero no me gusta esta parte de mí, pero te das cuenta, porque tú no puedes cambiar algo o desaprender algo que ni siquiera sabes que está mal en ti. ¿Me explico? Por eso hay que ver para adentro. Pero no puedes ver ese adentro si ni siquiera tienes un punto de comparación. Por eso hay que notarlo, hay que ver. Por eso es que hay que salir a explorar y viajar y conocer a otras personas. Por eso es que yo le digo a ustedes, no se compren carro, empiecen a viajar para que no se emocionen por comprarse un carro. Aprendan de personas, o sea, pues, la primera pregunta existencial, pienso ahí, ¿no? Pero aparte de esa pregunta es, ¿quién puedo llegar a ser? De acuerdo a cuáles son mis ejemplos a seguir. Si mis ejemplos a seguir son un montón de personas que no quieren la vida de ellos, yo voy a comenzar a ver afuera de mi entorno. Y a partir de ahí es que yo voy a comenzar a ver otras cosas. O sea, por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio. Yo estaba cansada de ver a gente en mi feed, todo el mundo haciendo ejercicio. O sea, todas las historias eran como que, Dios, o sea, ya, ¿qué es esto, vale? O sea, ¿cuál es toda la gente fitness? O sea, yo de cuando tengo tantos amigos fitness, porque eran puros amigos haciendo ejercicio. Y yo ahí como, ok, tengo que pararme, ¿no? Tengo que pararme primero en la cama porque vamos a probar para qué es esto. Y cuando comienzo a hacerlo, que no quería, porque era, o sea, no quería no, sino que yo siempre decía, no, que yo no soy descuidada conmigo, porque comía bien, ¿no? Y me movía. Pero cuando yo comienzo a moverme, ya yo entiendo por qué es que lo hace la gente. Y ya yo digo, ¿sabes qué? Yo me identifico con algo que no me identificaba. Dejo de ser esta persona sedentaria, porque antes decía, no, que yo soy sedentaria, soy No, y sedentaria. deja quieto que tengas las nalgas de acero, el abdomen chiquiluki, Claro, y te tengas vas a 40 dar años y millonaria. Ujú. Entonces vas a decir, oh, ya recuerdo por qué empecé. Exacto. Porque tienes una energía de loco, el cuerpo híbrido que todo el mundo quiere tener, pero porque empezaste hace 5 años, 6 años, 10 años. O sea, empezaste a moverte, a hacer. Empezaste a aprender esa habilidad que dijiste que ibas a aprender y no has aprendido. Empezaste a trabajar en ti. O sea, el tema, yo siento que todo en la vida radica, por eso que lo menciono tanto, en el amor por uno mismo. O sea, cuando tú entiendes el amor por ti, Claro. tú comienzas a creer en ti, a confiar en ti, a trabajarte y a cumplir. Entonces, Enamorarte de ti mismo hasta que te admires demasiado. Tienes que admirarte mucho. pero hay algo también que es importante, vamos a ser honestos. La disciplina, la constancia, la disciplina, pero la procrastinación también viene por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta cosa en la cabeza de que podemos hacer muchas cosas a la vez cuando no es cierto. Segundo, nos metemos 20.000 actividades cuando no podemos hacer las 20.000, o sea, son máximo 2 tareas, máximo 3 al día. Y mantener el enfoque en lo prioritario. Esto me lo enseñó mi super coach, William Naga. ¿Qué es eso? O sea, y me encantaría que hablaras un poquito de esa parte donde uno debe darse cuenta de cuáles son sus prioridades y más siendo emprendedor. Más, no voy a llamar a empresario porque no todo el mundo tiene un asistente, por así decirlo, pero cómo nosotros logramos canalizar esos puntos de esas tareas de alto impacto en tu negocio.
Mira, Y cómo tú también las canalizas. Me gustaría conocer la perspectiva del estrés. Después me preguntan. me gustaría saber qué piensas tú. Vamos a darme a Charlie para que me traiga un vasito de... No está Charlie, no tenemos a Charlie para el vasito de agua. No. Claro, un vasito de agua. Dale, Dame el vaso, dame el vaso. con que toman agua. Hablamos bastante. Dale, dale. Dale, pues. Continúa y el micro. ¡Que se acaba el agua! Joder, tío. Oh my god. No tenemos agua, Charlie. Ya voy a buscar. Madame. Ya vamos a buscar. Bueno, vivimos en la selva y no está cerca el agua. Hay que Ponte ir a micro. caminar. Hay que ir a caminar a un río cerquita de aquí. Para Mentira, pero es agua mineralizada. Agua No agua de manantial. agua Se ha de- bañado mucha gente ahí, pero mire. No. Tenemos que ir acá. O sea, literalmente yo le mostraste a la gente donde vivo. No, pero podemos hacer. Ella está un cortecito, va para allá, graba toda la cosa y lo meto ahí para que vean. Bueno, miren dónde vivimos. De este lado pueden ver una selva y de este lado también pueden ver la selva. Vivimos en la selva y estamos lejos del agua. Continuamos con el podcast. Momento de publicidad. Acción. Momento de publicidad. Venga, Recuerden. No. Ok, ok. Momento de publicidad. Momento de publicidad. Ok, recuerden que tenemos nuestra fundación Magna, en donde van a poder ayudar a niños indígenas pues, a trabajar en su proceso de construirse como mejor persona. Vamos a trabajar en alimentación, en educación, en llevar la palabra y otras cositas. Es nuestra fundación, estamos aportando el 1% de nuestras ganancias a ellos. Si ustedes quieren aportar directamente, que ahorita van a ver toda la información. Y adicional, si quieren aprender a monetizar sus conocimientos o quieren aprender a ganar dinero por internet y construirse como mejor versión, tenemos Oasis Digital, que es nuestra membresía. Aquí van a tener toda la información, aquí abajito pueden inscribirse y ganar dinero desde el día 1 simplemente refiriéndola. Alright. Mira, para que cualquier persona, no solamente los emprendedores o empresarios, desarrollen o sean buenos en lo que se propone, necesitan un sistema. Y este sistema debe venir desde tu propia creencia de quién eres tú mismo. Quién eres tú como humano y cómo quieres ser como empresario y empezar a actuar bajo ese sistema. ¿Qué es lo que hace un empresario? ¿Qué es lo que hace la persona que tiene un cuerpo saludable? ¿O cómo actúa el humano que quiero ser? ¿Y cómo puedo ser los dos, un humano y un empresario, sin dejar de ser humano y ser empresario, y dejar de ser empresario por ser más humano? Porque se piensa que no se pueden ser las dos. Y hasta que conviví personalmente con personas que eran totalmente capitalistas y sacrificaban su parte humana, fue que yo decidí reinventar la rueda. Y esto no lo vi en un lugar ni en dos, lo vi desde que trabajé en el modelaje, desde que trabajé en mesero, desde que trabajé en la hotelería, desde que trabajé de Stone. Veía cómo en la zona del trabajo, desde el CEO o el que estaba a cargo hasta los que estaban bajo su mando, había un maltrato, a veces no agresivo, pero sí gesticular, con malos gestos. Y eso no es sano para ningún ambiente. Entonces, teniendo claro cuál es el humano que tú quieres desarrollar y cuál es el empresario que quieres ser, vas a modelarte y vas a comportarte como esa persona. Y entre esas actitudes está la disciplina. ¿Cómo desarrollo disciplina? Sencillamente, proponte hacer una lista de actividades. Esto fue lo que yo apliqué para mí. Me propuse una lista de actividades para hacerlas. Y en esa lista de actividades, yo lo que iba diciendo, aquí, en este lugar, tengo que ser de esta forma. Y tengo que comportarme de esta forma. Y tengo que pensar como este personaje. Porque yo en esto me quiero convertir. Y debo de ser totalmente estricto con eso. Y
esto es también al principio cuando estás comenzando necesitas meterte en el personaje, que tanto creer en ti y desarrollar habilidades que te den esa confianza porque otro error que cometía yo, que no es un error sino es aprendizaje, porque todo es aprendizaje, es que hablaba de más y prometía cosas de más y eso me daba un aprendizaje a mí, no cumplía las cosas o yo mismo me exponía a cosas que ni siquiera sabía. Pero eso también me abrió la puerta a seguir aprendiendo y saber hasta dónde debo hablar. Y como empresario, uno desarrolla la disciplina hasta para saber comunicar. Entonces tú, cuando decides quién quieres ser, ya decides dónde vas a ser esa persona. Y yo decidí serlo en mis lugares de trabajo. Y en estos lugares de trabajo, ¿cómo se comporta un empresario humanamente? Y en estos lugares, bueno, un empresario se comporta aquí siendo puntual y dando el ejemplo con la puntualidad, para que las personas te vean como un ejemplo de puntualidad. Y en el momento en que tú exijas eso por valores tuyos y por valores de la empresa, se les haga fácil a ellos seguir tu ejemplo, porque no es una orden. Y eso también, parte del ser disciplinado también es desarrollarse como líder. Así sea para ser un tipo de hogar, así sea para trabajar en la casa, uno necesita desarrollar la actitud de líder. Y teniendo claro los comportamientos, las actitudes que debes de hacer en ciertos lugares, ahí sabes que te vas a exponer a totalmente lo contrario. Va a venir el tipo que va a venir malhumorado, que te va a querer hervir la sangre, que no se va a saber comportar, que normalmente en tu estado también de caos lo vas a querer mandar a la verga, pero saber que ese momento va a llegar y prepararte para ese momento y saber cuál es tu plan, y ya sea la herramienta de reprogramación que tengas, contar hasta 10, hacer un ejercicio de respiración, la disciplina es lo que te va a hacer lo correcto cuando lo necesites. Porque todo el mundo sabe qué hacer, pero pocos lo hacen cuando es necesario. La disciplina es la que te ayuda a ti a mantener esa estructura de comportamiento en tu sistema. Sí, y aquí viene un tema que es también ponernos cosas a alcanzar. O sea, el hecho del 1% de hábitos atómicos, eso para mí es importante porque uno no es como, no, bueno, todos los días me levanto a las 9 de la mañana y de repente me voy a levantar a las 4 de la mañana. O sea, obviamente vamos a ir poco a poco. O sea, antes me levanté a las 9, ahora me levanté a las 8, ya después a las 8 a las 7, hasta que ya vaya poco a poco adquiriendo el hábito. Es como querer subir una montaña en un día porque dije, hoy voy a subir una montaña cuando ni siquiera te has preparado para eso, ¿no? Y otra cosa que creo que ayuda es que eso mucho, funciona para todo. 100%. O sea, estoy pensando aquí en otra cosa que va con eso y digo, funciona para todo. 100%. Para todo. De verdad, la disciplina es impresionante para todo. Es impresionante. Y lo que Will decía, el hecho de que nosotros tengamos personas a las cuales nosotros podamos modelar, va mucho de la mano con lo que tú dices también, que es el hecho de creerte la película. O sea, ¿cuál es la película que tú quieres vivir en esta vida? ¿O cuál es la saga de películas? Porque a lo mejor tienes una temporada. Puede ser una serie, yo lo hablo por serie. serie, yo aprendo por temporada. Eso también. O sea, literalmente empezamos por temporada. Yo tengo una película y mi vida es una película. Y yo empecé el guión hace rato y todo lo que me pasa para mí es una anécdota espectacular. Pero cuando empecé con el viaje con Will, que empezamos a emprender en esto. Fue la temporada de y los empezó dos. una temporada. Y después viene la Claro. temporada. Después una temporada y después llegaste tú, es otra temporada. Sí. Luego vamos a empezar a viajar, te Sí, vas a sí. regresar a Colombia, luego tenemos que ir a Colombia porque ahora empieza otra temporada en Colombia y así vamos a estar. ¿Me explico? No sabemos dónde vamos a. Pero sabes cuál es la historia. Sabemos cuál es la Sabes historia. cómo son los héroes. Sabes que los héroes van a evolucionar, los Eso te iba a personajes. decir, van a evolucionar, sí o sí evolucionan, es constante. Y para darte, o sea, como para terminar la idea rápido, para mí es muy importante el hecho de uno siempre aprender, estar buscando siempre aprender a través de libros y demás, pero también a través de cómo las personas piensan. Por ejemplo, no es lo mismo leerte un libro de cómo creció Amazon a cómo Jeff Bezos hizo todo lo que era la serie de cartas de él con su puño y letra de cómo mejorar el delivery de Amazon. Y por eso es que Amazon es como es, porque se obsesionó con atención al cliente y entender cómo piensa una persona
desde el pensamiento, desde cada día de lo que estaba haciendo, eso te va ayudando a ti también a tener puntos de contraste, lo que decíamos antes, y esos puntos de contraste de decir, ¿sabes qué? Yo quiero un poco de esto, quiero un poco de aquello, voy a hacer un poco de esto y discernir, ¿no? También. Entonces creo que eso es muy importante para nosotros tener estos puntos de comparación o contraste y armar una serie bien hecha. Discernir. Wow. Sí, tienes que darte cuenta en qué estás fallando y qué te está sumando o qué te está llevando a tu propósito. Ser muy sabio, aparte de disciplinado, creo que la sabiduría va de la mano con eso de lo que acabas de decir, de discernir. Por eso yo le digo a la gente, no ores por plata, dejes de estar orando por dinero, no ores por esa necesidad, ora más bien por sabiduría para que puedas enfrentar la situación que estás viviendo, puedas discernir qué estás viviendo para saber cómo enfrentarlo o saber qué está pasando en ese entorno que no tienes que estar o sí tienes que estar. O si tienes que invertir o no tienes que invertir, tú verás si sí o si no, esa sabiduría te va a llevar a eso. Cuando seas sabio, la disciplina es un poco más fácil. Cuando eres sabio, creo que la disciplina es un poco más fácil. Vuelvo e insisto, se van a ir sumando tareas y se va a ir complicando. Y ahí entra la sabiduría para saber que tú tienes que... Mira, ahí te llevo la contraria, hermano. ¿En dónde? La disciplina hace hasta el más huevón un verdugo. Claro, pero si no tienes sabiduría, no tienes discernimiento para entender. Pero dónde puedes estás tener parado. disciplina. Sí. Y te lo puedo decir porque Bueno, sí, la verdad. he visto personas muy malas, Sí. muy intelectuales, muy Pero yo lo he dicho, se cierra el podcast, y sí, tienes toda la razón. logrando cosas increíbles a través de la disciplina. Sí, totalmente. Y ahí está el narco. ¿Tú crees que el narco siendo sabio sería siendo narco? Es una sabiduría distinta. Es una Exacto, sabiduría porque con no es- maldad. Pero está, o sea, y si Porque lo es está sabio. haciendo tras un propósito. Que ¿Cuál es el bajo propósito? su concepto y bajo sus creencias está bien. Está correcto. Está en su posición más Exacto. alta de su vida. Exacto. Pero siendo una persona sabia que ama a su prójimo y No no le le haría haría daño a su físico, ni a sus hermanos, ni estaría en situaciones que expongan a otro humano a que violente a su integridad física o salud, ¿tú crees que seguiría siendo sabio? No. Obviamente no sería ni narco porque sería sabio. Exacto. Y también está el caso de muchos amigos míos que, bro, son personas que han matado gente, pero son disciplinas porque nos faltan a un entrenamiento de fútbol. ¿Tienes amigos que han matado gente? Vivo en barrio, he visto, Viviste en barrio. he vivido en barrio. Viviste en un barrio. Viví en un Y ya no barrio. tienes esos amigos. No, Ah, pero... No, es que hay que aclararlo porque estamos a nivel mundial y dices, yo tengo amigos Que asesinos. los No tenga, es eso. que los tenga no quiere decir que me junte con ellos. Te entiendo. Yo también conozco gente. Por alguna casualidad de la vida tienen contacto conmigo porque no cambié de redes, Está bien, por está el bien. número y de alguna manera logro saber de ellos, pero no me involucro nada. Pero he visto cómo evolucionamos en diferentes áreas, siendo disciplinado o sabio. Creo que la disciplina construye hasta el que con menos recursos está. Hay algo importante. La disciplina, la toma de acción y mantenerte constante en algo vence cualquier intelecto. O sea, tú puedes ser el más... Aquí somos tres personas. Uno puede ser más inteligente que el otro, pero el más tomador de acción y el más disciplinado es el que más resultados va a tener de acuerdo a los Claro, datos. Por más talentoso que sea. Totalmente. El talento la disciplina vence al talento cuando el talento no quiere ser usado, algo así, ¿no? Algo así, pero por ahí va. Por ahí va el estilo. Y yo creo que la toma de acción, o sea, yo creo que a lo mejor no eres disciplinado, no sé cómo abordar eso, pero actúas y no te dejas en la procrastinación porque tengo 29 años. Lo peor que puede pasar es que te equivoques y estés en el punto que estás. Mira, hay dos palabras que me gustan mucho y es la oración y la transformación. Yo uso mucho la oración para poder entender dónde estoy parado y poder conectarme con Dios. Pero entiendo que sin oración no hay transformación. Pero si tú no accionas, de oración no pasa la transformación. Yo llamo oración,
Porque no es solamente arrodillarse a ganar batallas y orar, y orar, y orar, y orar, y orar. Dios proveerá. Dios proveerá, no, papi, ya va. No te voy a decir, papi, móvete, papi, porque no te voy a proveer así, ¿me entiendes? Entonces, la idea es que oraciones es igual a transformación. Si tú quieres una transformación, tienes que accionar. Hay transformación con acción de oración. Necesitas accionar para poder tener esa transformación. Lo dices, ¿sabes? Lo dices, no, el sabio del marketing. Señores, y así hemos llegado al final de este podcast. De este episodio del podcast. Del episodio. Me gustaría un consejito de cómo ser más disciplinado en 30 segundos. Un consejo de ese tuyo. Para convertirte en la persona que quieres ser, tienes que dejar de ser quien eres. Ok. ¡Ayúdame! Pon 3 prioridades en el día y nada más. Olvídate de esa lista interminable de cosas dependientes que no vas a cumplir. Y eso hace que te sientas indisciplinado porque estás poniendo cosas irreales en tu momento. Entonces ponte solamente 2 o 3 máximo actividades al día que sean rotas, que sean claves, que hacer ese 20% sume el 80% de tu negocio y todo lo demás va a fluir. Mira. Increíble, increíble esta gente con la que yo me la paso. Si quieres tener amigos como estos, así súper inteligentes, tienes que trabajar. Cómprenles un curso. ¿Es real? Ya va. No, después me compran, nada, me termina mi filosofía. No, que si quieres tener amigos como estos, cómprenles un curso. Así no También, sí, compren, ustedes compren. Ah. Pero si quieren tener amigos como estos, inteligentes, ustedes también tienen que convertirse en esa persona inteligente del grupito. Conviértete en la persona con la que otros quisieran estar y te prometo que vas a ser la persona más abundante del mundo. Vas a atraer eso que quieres ser. Atrae eso convirtiéndote en eso. Dios te bendiga. ¿Y? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Recuerda que solo hay una forma de hacer las cosas y es ¡Como debe de ser! Lo sabe, papá. Como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser. Paren el audio.